amigos, colegas, compartir con ustedes este conversatorio. Es un placer. Muy bien, empecemos entonces en honor a la puntualidad. Buenas noches con todos. Quiero agradecerles la conexión para esta conversación con dos estupendas profesionales, periodistas y consultoras políticas que tienen su domicilio. Si silenciamos Sí. los micrófonos, por favor, Carlos. Perfecto. Estaba diciéndoles que en primer lugar les agradecemos a todos quienes se están conectando para esta conversación con dos estupendas profesionales de nacionalidad y domicilio en Argentina, que son Guadalupe Zamora y Alejandra Cáceres. Ambas son periodistas, pero adicionalmente son consultoras políticas, son asesoras políticas y a quienes yo tuve la dicha de conocer en el mes de noviembre del año anterior en la ciudad de Buenos Aires, mientras compartíamos una semana intensiva en la Universidad Católica de Argentina de Comunicación Política precisamente. De manera tal que les he pedido tanto a Guada como a Alejandra que conversemos hoy en la noche un poquito sobre estos temas que nos gustan a los tres y a todos quienes se van juntando. Yo siempre empiezo este tipo de conversaciones aclarando que no es una entrevista, porque mi perfil no es el de periodista. Al contrario, tanto Guadalupe como Alejandra son periodistas y quiero siempre explicar que el propósito de esta reunión es conversar, no es entrevistar, es cruzar opiniones, es compartir los conocimientos que tanto Guada como Alejandra tienen respecto del mundo de la comunicación y del mundo de la política. Dos universos que se complementan perfectamente, que se necesitan mutuamente. Y por eso quiero darles la palabra para agradecerles en primer lugar y para pedirles un poco de paciencia en esta noche que va a ser larga, contando con que acá en el Ecuador son las 8 de la noche y en la Argentina son las 10 de la noche. Saludos, Guada, saludos, Ale. Muchas gracias y bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandra, tendrías que habilitar el micrófono. Bueno, mi nombre, como decía Pablo, es Guadalupe Zamora, soy licenciada en Comunicación Social y abogada aquí. Resido en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Para mí es un placer que me hayan convocado por primera vez estos dos grandes amigos, que como decía Pablo, nos conocimos allá por el año pasado, por el mes de noviembre, en esta semana intensiva que organizó la UCA. Yo comenzando a dar mis pequeños y primeros pasos, humildemente aprendiendo de cada uno de ustedes, de cada uno de los profesionales y los académicos que nos han rodeado, que nos rodean, que colaboran, que a diario nos están ayudando, nos están dando una mano, y más en esta situación en la que todos estamos atravesando, esta situación de pandemia tan difícil, tan complicada para el mundo y para cada región, y sobre todo también para América Latina, porque hemos visto a lo largo de estos meses estos números que dan cuenta acerca de estas desigualdades que existen en cada uno de nuestros países y a qué sectores esta pandemia lo ha evidenciado, las grandes falencias que tiene. Entonces, en este sentido, bueno, hoy la idea también un poco es reflexionar sobre todo eso que está pasando, sobre lo que ha pasado,
sobre cómo ha sido el abordaje desde la comunicación y desde la política en los gobiernos no solo nacionales, regionales. Vos, Pablo, también nos vas a poder contextualizar qué está pasando allá en Ecuador, sino también nosotros dar nuestra mirada, nuestro análisis y comparar lo que sucede con nuestro presidente, con Alberto Fernández, y también en este caso en Tierra del Fuego, ¿no? En la provincia o en la ciudad más austral del mundo, como está Ale, y lo que está pasando aquí en mi ciudad, donde ya estamos en una situación bastante complicada. Así que bueno, saludarlos a todos y todas, y buenas noches también para Alejandra. Bueno, buenas noches amigos. Para mí es un placer poder compartir este conversatorio con ustedes y bueno, con toda la gente que está presente, con todos los que tienen, digamos, la oportunidad de compartir con nosotros este pequeño abordaje muy humilde, como decís muy bien vos, Guada, que nos va a permitir comparar experiencias, comparar, bueno, situaciones. Esto es muy nuevo para todos y realmente, bueno, es un placer compartir con ustedes este momento tan especial. Gracias, Ale, Guada. Les quiero pedir, por favor, a todos quienes amablemente están conectados, que cierren sus micrófonos para que no tengamos interferencia en el sonido. Voy a tratar de desactivar de mi parte los micrófonos de todos, pero les agradezco si es que pueden ustedes, a quienes nos escuchan, ir cerrando sus micrófonos. Entremos en materia un poco, Ale, Guada. Yo creo que una de las cosas más penosas que han ocurrido con la presencia de la pandemia. Ahí está. Es que la pandemia nos ha dejado en evidencia todas estas desigualdades sociales y todas estas inequidades y todas estas falencias estructurales que hay, no en la Argentina, no en Ecuador, sino en todo el mundo realmente. Quisiéramos tener una primera impresión tuya, Ale, y a continuación, sí, Guadalupe. ¿Cuál es tu visión sobre esta realidad a la sobre la que ya sabíamos que existía, pero que hoy se ha hecho manifiesta de un modo dramático, la verdad sea dicha? Por favor. Sí, es como que, digamos, la situación de la pandemia y de la cuarentena en particular es como que vino a poner o vino a visibilizar determinadas falencias estructurales y que, bueno, en este momento, en especial, sobre todo, es que la gente está demandando prácticamente a gritos que sean solucionadas. Me parece que es algo que, digamos, ya no se puede hacer la vista gorda, ya no se puede tirar más, no hay lugar más bajo la alfombra para poder seguir escondiendo basura, para seguir escondiendo o tapando la realidad, y es la misma gente la que está demandando soluciones concretas, creo yo, ¿no? Es como puedo verlo. Sí, me parece que al principio también de esta pandemia se dio una serie de situaciones, comentarios, donde se hablaba de una incluso se podía estigmatizar a aquellas personas que eran COVID positivo, porque eran muchas personas que viajaban al exterior, que se movían en aviones, que se hablaba de personas, por lo menos en Argentina, que viajaron a determinados países, europeos sobre todo, y regresaban a nuestro país con el virus, ¿no? Una fuerte estigmatización desde el discurso, desde los medios, y luego también fue sucediendo esto, como bien dice Alejandra, más allá de la estigmatización, sino que se pudo evidenciar de que había muchísimos sectores con vulnerabilidad y con dificultad para poder acceder a algunas de los planteos que los gobiernos proponían como barrera para contener la propagación del virus, ¿sí? Gobiernos que han tomado las recomendaciones en muchos casos de la OMS, donde lo que es, digamos, implementaban era una cuestión de, bueno, quédense en sus hogares, de recluirse, de contener, de aislarse, esto del lavado de manos, pero bueno, ¿en qué condiciones lo hacía cada uno? Y esto lo empezamos a ver en Europa, nosotros tomamos por suerte nota, en algunos países de la región, sobre todo en Argentina, hemos tomado nota de esa situación y bueno, luego fue ocurriendo
lo que hemos tenido con estos resultados en cuanto al desarrollo, a la rapidez de los contagios y demás cuestiones, pero es como Ale dice, hubo un fuerte, una visualización importante de que esta pandemia desnudó falencias en los gobiernos y en los estados muy importantes. Sí, por suerte, digo yo por suerte, ¿no? Dentro de lo que es esta desgracia a nivel mundial, tuvimos el diario del lunes mirando primeramente lo que pasaba en Europa, y yo creo que por lo menos en Argentina, bueno, tuvimos una rápida reacción por parte del presidente y algo similar, creo yo, en Tierra del Fuego, ¿no? A nivel provincial. Por Yo, supuesto, no. Sí, Pablo. perdóname hacer un apunte, Guada y Ale. Sí. Me parece muy interesante lo que ustedes señalan, porque efectivamente, si uno mira la evolución de la crisis, el problema en países como el de ustedes y el nuestro, se produce una coincidencia en que la gente que estaba de vacaciones, los, los escolares, los sistemas educativos en vacaciones Sí. que parece que coincidieron, por ejemplo, en lo que es nuestro régimen Costa con el régimen educativo de ustedes, la gente de recursos económicos se trasladó a Europa, se contamina con la enfermedad, regresa a la Argentina y al Ecuador y viene trayendo consigo el virus. De manera tal que Exacto. efectivamente en un primer momento la gente empezó incluso a decir, esto es una enfermedad de ricos porque es la gente que puede viajar, es la gente que se puede ir a Tal Europa. cual, Y, se, sí, obvio. y la gente Exacto. pobre y la gente pobre no viaja a Europa, la gente pobre no se va de vacaciones, la gente pobre se va de vacaciones. Y se produce este primer momento, pero hay una cosa interesante, parecería ser, no sé si en Argentina se produjo esto, en el Ecuador se detecta el primer caso a las primeras semanas de marzo, cuando en realidad ya la crisis evoluciona, se llega a decir que la enfermedad estuvo presente desde febrero en el Ecuador. Es decir, sí hay un desfase, por lo menos en el Ecuador, sí se produjo un desfase entre el caso cero y la presencia real de la enfermedad, que evidentemente hizo que más allá de las falencias en el manejo, en la administración de la crisis, sí produjo, entre comillas, llamémosle así, un periodo ventana, ¿no? En el que la enfermedad se esparció libremente porque no había control y cuando el caso cero se identificó, resulta que con el pasar de los meses no fue el caso cero y ya estaba aquí. Eso por un lado. Por otro lado, si uno mira la migración, la movilidad de la enfermedad va pasando de continente a continente, ¿no? Empieza en el Asia, se Exacto. traslada a Europa, ahora es América, desde Canadá, digamos. Realmente Canadá ya lo superó, pero desde los Estados Unidos hasta la Argentina, donde la enfermedad está concentrada y en países como los propios Estados Unidos y el Ecuador, está imparable, ¿no? Y en parte Tremendo. está imparable en parte por las falencias en la administración de la crisis o en la gestión de la crisis, sobre lo que ya hablaremos adelante. Y otra de las cosas que también me parece sumamente importante es el hecho de que efectivamente este virus desnudó la gravedad de los sistemas de salud pública, ¿no? Y cómo las políticas públicas relativas a la salud en América Latina fueron desde hace unos años hacia atrás, primero desmantelándola y con esta crisis evidenciando su terrible y lamentable debilidad, ¿no? Sí, Exactamente. me parece que ese es bien lo que estás mencionando, Pablo. Sobre todo, bueno, acá también se reflexionó mucho en torno a esa situación, ¿no? En la evolución no solo de los contagios, sino también, bueno, se puso mucho en valor y se comparó mucho desde los gobiernos la situación del sistema de salud argentino con respecto a otros países de Latinoamérica, el acceso a la salud también. Nosotros tenemos un sistema de salud público, con hospitales en algunas provincias mejores que en otras, con profesionales mejores que en otros, con hospitales, con centros de salud más o menos equipados. Se hizo un fuerte hincapié en eso. Bueno, por lo menos en Tierra del Fuego también, incluso en la producción de respiradores
trabajadores, pero sí, ahí, digamos, esta pandemia también puso en evidencia esto, el acceso a la salud, el sistema de salud, cómo está compuesto, y por otra cosa también detalles en cuanto a la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeros, la capacitación también de ese recurso humano, y cómo ese recurso humano también hoy en qué situaciones se encuentra, si está precarizado o no está precarizado, digamos, son cuestiones que se han visto y se han puesto a la luz, y se ha tomado capaz conciencia de la importancia de contar con estos profesionales y la importancia de contar con un sistema de salud bien preparado, bien formado, porque al final de cuentas, era lo que vale es la vida, ¿no? Más allá de todas estas otras cuestiones que puedan ocurrir y que puedan surgir en medio de estas crisis y de estos gobiernos, ¿no? La importancia de la vida y bueno, cómo hacemos para cuidarla. Me parece que también eso se ha tenido en cuenta y se ha visto y se ha hecho hincapié sobre todo, ¿no? En cómo hoy está el recurso humano y el recurso técnico hospitalario en nuestro país, por lo menos, y en la región. Estoy en minoría porque uno de los mensajes del chat dice felicitaciones chicas. Luego caen en cuenta que estoy presente y dice, ah, a vos también, Ah, Pablo. Pablo. Ale, ¿qué opinas tú en general a nivel mundial de la gestión de los gobiernos de la crisis? Porque hablemos un poquito sobre la gestión y luego hablamos sobre la comunicación, ¿no es cierto? Ujú. Porque son dos cosas distintas, digamos, para ustedes las politólogas, las consultoras políticas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de la gestión? Y esta sí es una pregunta inevitable, cliché. ¿Cómo ves, cómo comparas tú la gestión de las jefas de Estado versus la de los jefes de Estado? Y igual a la misma pregunta luego de escucharle a Ale. Bueno, yo creo, no estoy al tanto de absolutamente, digamos, lo que fue la gestión en todos los países, pero sí, bueno, de cómo, y a lo que haces alusión, Pablo, seguramente es el tema de que hubieron mujeres, o hay mujeres en este momento líderes, que están teniendo un papel preponderante en esto de la gestión en época de pandemia. Uno de los casos más preponderantes por ahí es el de Angela Merkel, y que ella, escuché decir hace unos meses que ella usaba una parábola, algo así, decía como que estamos cuando empezó a mermar, digamos, el tema de los infectados, y que iba pasando el tema de la cuarentena, digamos, se iba mesetando, por lo menos en Europa, ella decía, no nos relajemos porque esto es como que estamos caminando sobre una fina capa de hielo, y efectivamente, después de un tiempo empezaron los rebrotes, digamos, empezó a aumentar la cantidad de infectados, tanto en Europa como, bueno, en América lo mismo. Me parece que, y hoy escuchaba incluso a una especialista en el tema hablando, diciendo que, bueno, el tema de las líderes mundiales en este momento tiene que ver con que estamos, digamos, en una época donde se está peleando por una igualdad, hay una lucha de género tan importante, y el tema de tener esta lucha tan a mano, estar viviendo, digamos, este cambio en el paradigma cultural, político y de gestión también, me parece que es importante y ha puesto de manifiesto el gran papel que están haciendo por lo menos 6 o 7 mujeres a nivel mundial, que más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con determinadas políticas, con la señora Merkel, la primera ministra, está teniendo, bueno, palabras muy acertadas y muy de sentido común, que me parece que es algo que por ahí escasea en este momento, en todo el mundo. Y no es porque lo diga yo, pero me parece que hay como sobradas muestras, ¿no? Bueno, yo solo para agregar un poco a lo que coincido con lo que dice Alejandra, a mí de todas maneras cuando se habla de liderazgo y que sorprende el liderazgo femenino, la verdad que me parece que decir eso de alguna manera es partir de un prejuicio, ¿no? Sobre el liderazgo de la mujer y sobre el liderazgo femenino. No nos tendría que sorprender, digo, podríamos analizar el liderazgo en sí mismo de los líderes del país, de quienes conducen los Totalmente. países del mundo, o las provincias, o las ciudades.
en nuestro país, bueno, ha sido un liderazgo bastante personalizado en la figura de Alberto Fernández, en cada una de las provincias lo mismo, y es obviamente lo que corresponde. Quizás para determinadas situaciones se han comunicado de alguna manera o de otra, pero con respecto a lo femenino, a mí me parece que no deberíamos Por esa sorprendernos. Me parece que está bueno que se le ponga una mirada, está bueno que podamos eh, poner en palabras, destacar. De hecho, bueno, Merkel, como decía Alejandra, es una persona muy formada en la materia. Y se ha visto incluso las Guada, diferencias, pero que va más allá del género. Ya cierro, se ha visto la diferencia incluso con otros líderes mundiales, donde los resultados también de las gestiones de esos gobiernos han sido pésimos y caóticos, y un poco has hecho referencia vos, Pablo, recién, Estados Unidos, Brasil, nosotros acá cerquita tenemos a Chile, Chile. donde con muchísimos casos de contagio, con medidas sanitarias muy distintas a las nuestras. Eh, Así que un poco es eso también sobre ese tema. Sí, decías, Pablo. Yo no lo tengo a Pablo, no sé si está hablando o no, pero bueno, un Creo poco que es hizo el eso. intento. Ahí está, ahí Ahí lo lo tenemos tengo. otra vez. yo, Pablo, ¿estás ahí? sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Lo que sucede es que yo soy un fiel creyente de la ley de Murphy. Una de las leyes de Murphy es si es que cuando justo Sí, lo puede fallar. necesitas va a pasar, si es que algo va a fallar, ¿no es Y cierto? falla, Entonces, y falla. en mi casa nunca falla el internet, sino cuando hay un Zoom, de manera tal que no podía ser la excepción. Yo creo que Guada tiene razón. Naturalmente el enfoque no debería ser un enfoque de género, pero No, claro, yo ahí me veo pero sí de gestión. me veo precisado a señalar lo siguiente. Lo que sucede es que si tú te fijas en los números, el día de hoy, es decir, en el mundo del 2020, apenas 10 de 152 jefes de Estado son mujeres. Mm. Y entonces tú empezabas haciendo un análisis que es perfectamente válido y decías, en el marco de luchar por una igualdad verdadera, ¿no es cierto? Ujú. Encontrarnos con que todavía en este momento apenas 10 de 152 jefes de Estado son mujeres. Evidentemente significa que hay que caminar mucho todavía. Por supuesto, sí, sí, sí. Y fíjate tú, de los 152 jefes de Estado y de las 10 mujeres que son jefes de Estado, 7 ocupan el primer lugar en el manejo, en la gestión de la crisis. Entonces, efectivamente, uno podría mirarlo con un sesgo negativo y decir, no seamos un poquito prejuiciosos, miremos el tema, pero lo hacemos, por lo menos mi intención, y creo que la de los tres es hacerlo en positivo. ¿Y sabes, Obvio, sí, sí. Totalmente. y sabes en dónde yo creo que está la diferencia? Y espero no equivocarme y no estar diciendo una cosa que me genere un abucheo de la gente que nos acompaña. Pero yo creo que, ¿sabes la diferencia en dónde radica? En que las mujeres, jefes de Estado de Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán, han dejado que les aconsejen los científicos y no han dejado que gestionen la crisis los políticos. Y en cambio, si tú ves el otro escenario con nombres como los que por ejemplo, decía Wada, Trump, Bolsonaro, Piñera, Piñera, eh, Lenin Moreno, bueno, ¿no es Ujú. cierto? Eh, Han pensado que los que tienen que gestionar la crisis son los políticos cuando este es un problema científico. Absolutamente. Entonces, me parece a mí que sí es necesario resaltar en términos de lo positivo que hay una diferencia importante en cómo se enfrentó la crisis. Ale hacía referencia a otra parte fundamental, a cómo se comunicó la crisis, Ujú. ¿no es cierto? Y que fundamentalmente radica en el hecho de que las 7 jefes de Estado dejaron hablar a los científicos, Ujú. escucharon a los científicos.
Y ahí un Exacto. poco, y ahí un poco sí voy a hacer un comentario sesgado. Estas damas, estas jefes de Estado, seguramente no estaban alimentadas por ese ego masculino de sábelo todos, que pensaron que ellos debían gestionar la crisis, la comunicación y la ciencia y provocaron catástrofes. Porque verás, las cifras dicen que en el mundo hay 18.600.000 personas contagiadas al día de hoy. Hay 703.000 muertos. Si tú te fijas, las cifras del Ecuador dicen que son 88.866 personas con COVID positivo, con un subregistro que no me atrevo a especular. El Estado reconoce 5.847 muertes por COVID, pero al día de hoy hay 27.000 muertos en el Ecuador, 27.000 muertos sobre el promedio del año anterior. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, te doy la cifra, 213.000 personas contagiadas y 3.979 muertos. No sé qué tan grave sea el subregistro en la Argentina. Pero en el Ecuador, por ejemplo, si tú dices que el Estado reconoce 5.847 muertos y la diferencia es de 27.000 muertos, quiere decir que no solo es un problema de comunicación, sino principalmente es un problema de gestión. Cuando los Y de políticos, credibilidad. y de credibilidad, cuando los Ujú. políticos creen que pueden manejar la ciencia. Entonces, Exactamente. solo ese apunte nomás quería hacerte, Guada, para decir que efectivamente la pregunta no iba direccionada No, de otra claro. manera, sino en No, lo no, 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 positivo. no, no. No, no, por supuesto, yo lo entiendo bien, pero digo que no, no debería tampoco sorprendernos. Digo, están haciendo un muy buen No, claro. trabajo, como también lo están haciendo otros líderes, pero bueno, es para destacar, como Exacto. bien dice Pablo, que en este ranking integran la gran mayoría de las mujeres los primeros lugares en lo que es gestión. Y es bien también preciso este dato porque hay muchos estudios a lo largo de todo lo que ha sido esta pandemia que dan cuenta de esta situación de la credibilidad y a dónde el vecino, la vecina se apoya, el ciudadano Ujú. se apoya en Exacto. instituciones y a dónde recurre para consultar acerca de lo que está ocurriendo y a quienes les creen, ¿no? Y muchos estudios, por lo menos en el mundo y en Argentina, dan cuenta de eso, ¿no? De la fuerte importancia que le han dado a la opinión científica, que en muchos lugares y por intereses más que nada de lobby y económico, han sido atacados los científicos y como que estuvieran mal que estén asesorando los gobiernos, porque qué pueden entender los científicos de gestión de gobierno, pero han sido sumamente necesarios, son necesarios, hoy integran la gran mayoría de los comités Exacto. de emergencia, los COE, como decimos acá en nuestro país, Acá también. y que están ahí también, y que también, bueno, cada provincia, cada ciudad tiene también sus representantes, sus sanitaristas, y hay todo un perfil, obviamente, por cuidar la salud, por contener la curva de contagios, por implementar las medidas sanitarias más acordes a esta situación, a este contexto que, bueno, no tiene antecedentes, ¿no? En las últimas décadas lo que está ocurriendo y que bueno, ya hemos transcurrido, no sé qué está pasando, o contanos un poco, Pablo, lo que está pasando allá, pero bueno, los gobiernos hoy, cómo se van, digamos, cómo van transitando todo esto, por lo menos acá en nuestro país, gobiernos provinciales y nacionales que iniciaban una gestión, hoy están con un desgaste y a pesar de ello, Claro. algunos con buena imagen y otros, pero con un desgaste de todo lo que ha sido esta pandemia, de cómo han sido los planes de gobierno que se han tenido que replantear y cómo también hay que empezar a trabajar en cómo salimos adelante de esto, ¿no? ¿Qué horizonte podemos comenzar a vislumbrar en los próximos meses? Teniendo en cuenta que por lo menos acá la vacuna todavía no ha llegado, recién están más allá de lo que haya establecido Rusia, en algunos lugares en fase 3, 4 de investigación, es como que todavía falta mucho para que esto termine y comienzan a surgir otros inconvenientes que también son desafíos que van a tener que emprender los gobiernos.
Mira, sobre lo que tú me preguntas, yo tengo que hacerte un pequeño recuento. Este es un gobierno que se entendía era la continuidad del anterior y que formaba parte de un llamado proceso de revolución ciudadana que se inserta en este socialismo del siglo XXI que en América Latina tuvo muy buena salud en los años anteriores, con gobiernos en Argentina, con Cristina, en Bolivia con Evo, en Venezuela con Chávez, en Brasil con Lula, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en primer lugar, el gobierno entra con ese plan de gobierno. El Ejecutivo gana las elecciones apalancado de un modo importante en la popularidad y la gestión de su antecesor, de Correa, y Ujú. progresivamente se va produciendo una ruptura entre los dos que ha terminado en una franca oposición y judicialización de muchas de las cosas sobre las cuales podríamos discutir. Pero en ese itinerario que decidió recorrer el gobierno que hoy tenemos, en el mes de octubre del año 2019 enfrenta como consecuencia de la adopción de medidas económicas, básicamente subir precio de combustibles, enfrenta a un levantamiento indígena. En el Ecuador la población indígena es más o menos 7-8%, concentrada en la zona Sierra Centro, es decir, tenemos la costa, que es a orillas del Pacífico, la zona de los Andes y la zona amazónica. La población indígena está básicamente concentrada en el callejón interandino y provoca un desgaste en la credibilidad del gobierno que lo sitúa por cifras inferiores al un dígito. Entonces, cuando tú tienes Terrible. horrible, porque hasta el día de hoy se decía que Moreno tiene una credibilidad del 8%. Acuérdate tú que todos los profesores nuestros nos han dicho que una cosa es la gestión, pues tú te puedes recuperar porque es una cancha de básquet, porque es una vereda, pero de la credibilidad no te recuperas, nunca más. Exactamente. Y entonces Moreno empieza a arrastrar una problemática muy compleja en su legitimidad, en su credibilidad, desde octubre, cuando la crisis económica se acentúa muchísimo por los días de paralización y a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, entre 4 y 5 meses, le estalla en las manos la pandemia. Y le estalla en las manos, digo yo, porque un poco todos los que estamos de este lado del Atlántico, ¿no es cierto? Aunque estemos en el lado del Pacífico, pero todos los que estamos de este lado del continente, de este lado, ya veíamos lo que pasaba en España, ya veíamos lo que Claro. pasaba en Italia. Entonces, como decía Guada, era cosa de tomar nota, ¿no? Era cosa de decir, bueno, vamos a empezar a tomar medidas, vamos a cerrar la frontera, vamos a prohibir Exacto. actos masivos, y el gobierno un poco Ujú. se desfasa en la adopción de las medidas y la enfermedad se disemina en principio Rápidamente. en Guayaquil, Sí. y Ujú. luego de cobrar más o menos 6.000 o 7.000 vidas en Guayaquil, la enfermedad se traslada a Quito, donde ahora está concentrada, y asimismo tiene 6.000 o 7.000 contagios. No sé exactamente el número de muertos. Entonces, esta dificultad en el manejo de la crisis, en el caso del Ecuador, es principalmente un problema de gestión. Ujú. No es un problema de comunicación solamente, sino es principalmente un problema de gestión. Y es un problema de gestión porque el Ecuador despide 250.000 empleados públicos, Mm. muchos de ellos En salud, plena pandemia, en plena cuarentena. despide 250.000 empleados públicos y, sorpréndanse, el Ecuador gasta en plena pandemia menos de lo que había gastado en salud el año anterior. La tendencia mundial es, si estás en la crisis, tienes que enfrentar la crisis y tienes que enfrentarla con recursos. Obviamente, Lógicamente. sí, por supuesto. Y los números dicen que el Ecuador, en medio de la crisis, gastó menos de lo que gastó el año anterior. Ujú. Si despides médicos, salubristas,
personal administrativo, si desmantelas la salud pública, si le reduces el presupuesto, tú no puedes gestionar nada adecuadamente. Un presidente con cifras de credibilidad de un dígito, Sí. cuando sale en cadena nacional, significa que no le creen 90 de cada 100 y se produce un proceso ya no solo de gestión, se produce un proceso de comunicación y a eso quisiera entrar con ustedes. Se produce un problema de comunicación de la crisis y del riesgo. ¿No es cierto? Porque el rato que salía el presidente y daba una noticia o daba un mensaje a la nación, salía a continuación el ministro de Salud y contradecía lo dicho por el presidente. Claro. Salía el secretario de Comunicación y contradecía lo dicho por el ministro de Salud que contradijo lo dicho por el presidente. Salía el presidente del COE Nacional y contradecía, y etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron con forcejeos políticos, y ahí hay un actor que es muy importante, con forcejeos políticos entre el alcalde de Quito y el vicepresidente de la República, que es muy criticado el día de hoy por haber utilizado la pandemia como un apalancamiento para lanzar su carrera política. Se dedica a recorrer el país, regalando alimentos, llevando mascarillas, con más fotógrafos que comida, y hace 30 días renuncia para candidatizarse a la presidencia de la República. Si con esto no te he contado todo, creo que podríamos pasarnos largo tiempo discutiendo. Entonces, ahí tú tienes, y por eso, y me sirve esto para conducir el tema. Tú tienes, en primer lugar, el problema de gestión sobre el cual comentaban ustedes, y en segundo lugar, el problema de la comunicación. Y aquí sí es importante, y a mí sí me gustaría guardar silencio más tiempo y escucharles más a ustedes como comunicadoras, como profesionales. ¿Cómo miran ustedes el tema de la comunicación del riesgo y de la crisis en el marco de esta pandemia? Bueno, creo que si hay algo que tenemos en claro, por lo menos los comunicadores, y que es como una piedra basal en lo que es la comunicación política, es que la comunicación política, si hay una mala gestión, no hay nada que pueda salvar, digamos. No viene a salvar nada. Entonces, básicamente ya ahí no hay nada que hacer. Y esto, bueno, hoy lo hablamos con Guada más temprano. Tal vez hay casos en Tierra del Fuego en que, y esto por ahí se escucha mucho por parte de la gente, es un denominador común, es que la gente pide, y pide mucho, que se dejen de lado las diferencias políticas, se dejen de lado los partidos, y que sean los dirigentes los que se unan en pos de una solución y del bienestar, gestionar para el bienestar de la gente, y en muchos casos, o en la mayoría de los dirigentes, eso no está sucediendo. Incluso hay algunos dirigentes políticos, gente que está en funciones, que tal vez está adelantando muy prematuramente una campaña, y tal vez esto sea, como bien hablabas vos recién, Pablo, una cuestión de egos y de mirar hacia adelante y hacia, bueno, en nuestro caso es el 2023, y no pensar en lo mal que la está pasando la gente, no solo, digamos, basándonos en la falsa dicotomía economía-salud, sino más allá, digamos, la gente necesita en este momento contención, eh, necesita una palabra, necesita acompañamiento, más allá de que sí, por ahí necesita un bolsón de comida, necesita asistencia en salud, y que el sistema de salud realmente esté preparado para cualquier eventualidad o gravedad o colapso. La gente necesita contención, y que el político, por definición, deje sus diferencias políticas de lado, por lo menos en este momento, y gestione para el bienestar común. Bueno, yo un poco retomando la idea de Ale y, bueno, creo que obviamente no estamos en la misma situación, Pablo, lamento mucho lo que sucede en tu país, obviamente. Nosotros a nivel nacional, creo que la gran mayoría coincidimos que hubo un buen inicio de gestión de esta pandemia. O entre comillas, también en Tierra del Fuego nosotros iniciamos con algunas medidas antes que el resto de la nación, teniendo en cuenta que en ese momento, si la población, Alejandra, de Ushuaia, ustedes serán
70, 80.000 personas, había casi prácticamente la misma cantidad de turistas en el momento en que se declara esta situación. Entonces se tomaron medidas urgentes para contener los casos positivos que ya podían comenzar a circular en Tierra del Fuego. De hecho, la ciudad de Ushuaia padeció esta situación al inicio. Sin embargo, a nivel nacional, bueno, hubo un gran trabajo que se realizó desde la comunicación de riesgo sobre todo. Se trabajó en conferencias, se trabajó con especialistas, se dieron certezas, también se trabajó mucho el miedo para tratar de revertir algunas actitudes y conductas de la población, sobre todo, ¿no? Porque había que, ante esta situación de que no hay un remedio para esto, bueno, había que aislarse, había que cuidarse, higienizarse. Se comenzó a hacer toda una campaña de pedagogía del riesgo, de pedagogía específicamente de los cuidados que había que llevar a cabo. Se suspendieron todas las actividades, de a poco se comenzaron a implementar, se comunicaban con determinado periodo de tiempo, incluso apelando a este rol de docente del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se habló siempre de las filminas, y de estas famosas clases que nos daba, ¿no? Con una visión de docente, y se trabajó un poco en este sentido. Sí, sí, por supuesto. Pero yo lo que he empezado a notar, que con el tiempo se fue diluyendo un poco, se centró mucho la comunicación en lo que sucede en las grandes ciudades, sobre todo en el AMBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay muchísimos mayores casos, y también la comunicación se fue teniendo este perfil unitario y no tan federal, y cada gobierno, con las distintas fases de esta cuarentena, ha ido administrando estas medidas y también su comunicación. Y en el medio se fueron diluyendo, me parece, y coincido en esto con lo que también ha dicho en las últimas semanas Mario Riorda, de que ha habido relajación, autocomplacencia por parte de la gente. Se fue como perdiendo el miedo, se fue perdiendo, o ya nos hemos empezado a acostumbrar a esto y hemos empezado a perder todas estas costumbres. Y habría, a mi humilde criterio, comenzar o por lo menos sostener algunas acciones pedagógicas hacia la sociedad, de forma tal de interpelarlos y de que se vuelvan a retomar algunas medidas, sobre todo teniendo en cuenta que en algunas ciudades y en algunas provincias del país hay importantes picos o rebrotes que no corresponden a una segunda ola, como dicen algunos expertos, sino que es producto de estas cuestiones, la autocomplacencia o la relajación que hay en las sociedades, producto de que, bueno, fue transcurriendo el tiempo y la sociedad fue perdiéndole el miedo, ¿no? En algunos, me parece que también a nivel nacional se fue perdiendo esto de las rutinas de gobierno, comunicar las rutinas de gobierno que tradicionalmente conocemos de todos los gobiernos, de mostrar actos de campaña y de gobierno. Eso me parece a mí que se ha manejado en términos generales bastante bien. Algunas salvedades a nivel local, provincial, pero en general me parece que nuestro país en sí, con los expertos y con las capacitaciones que se han llevado a cabo, se ha hecho un gran trabajo, y que, bueno, obviamente hay que seguir indagando y viendo de qué forma se puede retomar, ¿no? Sí, porque incluso, digamos, el tema de cambio de hábitos no se da de un día para el otro, ni se da de un mes para el otro, es todo un proceso cultural que lleva su tiempo, entonces es como que hay que insistir en el tema. Yo ahí solo tengo una preocupación, y que un poco se expresa en lo siguiente. En muchos gobiernos, este manejo del riesgo fue intencional por aquello de decir no hay que aterrorizar a la población. De hecho, por lo menos en el caso del Ecuador, se mandaron inicialmente en Guayaquil 2 mensajes muy erráticos, equivocados, que se demostró que estaban equivocados con el paso del tiempo, y que costó mucho. Fue unas declaraciones del gobernador. El gobernador es el equivalente, el representante del presidente en la provincia. La diferencia es que ustedes eligen del gobernador, creo, ¿no es cierto? Claro.
Y acá Exacto. el gobernador, como es el representante del Ejecutivo, es de designación directa del No. presidente. Ujú. Entonces, el uno es un dignatario realmente para ustedes, ¿no es cierto? Y el otro es un funcionario, porque aquí hay un acto de nombramiento del Ejecutivo. Y la primera declaración desafortunada de él fue, ahora ya no ocupa las funciones, renunció y se especula que para ser candidato, fue que es una gripecita, que esto no mata a nadie. Y con eso se autorizó un Ujú. partido de fútbol de 20,000 personas, que parece ser que fue uno de los detonantes de la crisis en Guayaquil. Pero el punto medular ahí es que en muchos casos los gobiernos renunciaron a decirle a la gente cosas precisamente para no aterrorizarlas. Y como bien lo menciona Guada a Mario Riorda, muchas veces me parece que él dice que muchas veces sí es necesario que la gente se asuste. O sea, que tampoco está mal que Claro, la gente se obvio. asuste, porque si el miedo es un gran movilizador, ¿no es cierto? Y entonces, Ujú. si la gente no Sí. tiene miedo, la gente no va a cambiar sus hábitos, por un lado. Y por otro lado, me parece a mí que esta relajación a la que ustedes hacen referencia, si bien es verdad que existe y es criticable, también ha permitido a los gobiernos tapar sus falencias. Porque mira, por ejemplo, acá a nivel de medios de Obvio. comunicación, a nivel de medios de comunicación, el discurso ya es distinto. El discurso es, ya no puedo hacer nada si tú no pones de parte. Y entonces Sí. se pone el énfasis, se pone mucho énfasis en, por ejemplo, una fiesta clandestina de 50 personas, se pone mucho énfasis en, por ejemplo, una fiesta clandestina en un barrio marginal. Nadie, no vemos medios de comunicación yendo a los countries, le llaman ustedes, ¿no es cierto? Barrios de la clase alta, pero sí se ve mucho medio de comunicación en las fiestas en los sectores muy populares. Entonces, tengo yo la impresión, sin justificar la irresponsabilidad de la gente, porque no la justifico, tengo yo la impresión de que ese relajamiento lo que tiene es, primero, un origen en la disputa economía-salud de la gente, en la que ha Sí. ganado en la que ha ganado indudablemente la economía. Y Ujú. segundo, en la necesidad de los gobiernos de un poco tapar las omisiones, las falencias, las pobrezas del sistema de salud público, responsabilizando a la gente, que tiene su dosis de responsabilidad, dicha de paso, pero que no, Aparte. pero que hay lo que nosotros llamamos un framing, ¿no es cierto? El enmarcado que yo ya veo, por lo menos acá en el Ecuador, que lleva desde hace algunos meses diciendo, ok, bueno, ya no podemos hacer nada, ya no somos magos, si ustedes salen a beber o a hacer parrilladas o asados o fiestas, ya es problema de ustedes si se mueren. Sí, es en cierto modo la irresponsabilidad de la gente sí es un gran factor, Es cierto, claro, obvio. sí, Ujú. obviamente, pero acá en el Ecuador no hay camas ni en el sistema de salud público ni en el sistema de salud privado. Se especula que para recibirte en una clínica te piden $7,000 de anticipo y las cuentas terminan saliendo de entre 50, 60, $70,000, te salves o no te salves. Entonces, sí, también me parece a mí que sí hay un cierto direccionamiento en eso. Ahora, Guada, verás, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros en el Ecuador? En el Ecuador estamos encerrados exactamente desde el día 13 de marzo Sí. y pasamos más o menos 100 días en rojo. De ahí pasamos a un amarillo medio verde, ¿no? Y la cuestión se relajó. Pero en esos días, en esos primeros 100 días, la gente se volcó a sus dispositivos electrónicos. La gente se volcó a su tablet, a su computadora, a su celular y se dedicó a mirar videos y a dar likes y a compartir fotos. Y lo que todos sabemos, pero queremos hacernos de cuenta que no lo sabemos, es que en el minuto en el que interactuamos con nuestro dispositivo, con nuestro celular, con nuestra computadora, con nuestra laptop, lo que estamos haciendo es entregar nuestra información privada a grandes corporaciones. ¿Cómo ven ustedes, Ale Iguada, esa parte del fenómeno? Porque yo creo que el mundo se adelantó, no sé, 4, 5, 6 años en esto de volcarnos a la Se tecnología, aceleró. Mm. que era una cosa más del millennials, ¿no? Nosotros los que yo por ejemplo, ya medio baby boomer, pero nos Mm. ha tocado Pero volcarnos bueno, a no es que eso. antes no lo hacíamos.
No es que antes no lo hacíamos, Pablo, o sí. Pero, a Digamos, ver, es como que se sí, exacerbó. Y eso sí. sí, sí lo hacíamos, pero ahora lo hacíamos, solo las horas de sueño no lo hacíamos. Y las horas de sueño Bien, también, también cambiaron. ¿No bien, es cierto? Ya la gente no dormía a las 10 de de la noche para levantarse a las 6 de la mañana, ya la gente dormía a las 2 de la madrugada porque estaba angustiada, estresada, no tenía... claro, Entonces, cogimos exacto. y empezamos a entregar información privada 18 de las 24 horas al día. ¿Cómo ven ustedes Ujú, ese equilibrio entre la información privada y todo lo que le hacemos saber a las grandes corporaciones de tecnología? ujú. Bueno, para mí, digamos, es una tendencia que ya venía y que se estaba, y que se sigue exacerbando, y como que los límites y las libertades individuales de cada uno es como que se está desdibujando en cierta manera, pero creo que esto ya venía pasando. El tema es, bueno, hizo mucho ruido, particularmente en Argentina, y también en Tierra del Fuego, el tema de dos o tres aplicaciones que la gente debía sí o sí bajar porque en cierto sentido fueron obligatorias eh, para poder circular. Entonces es como que a partir de eso la gente tomó conciencia verdaderamente de esto y puso el grito en el cielo. No sé si tuvieron mucho éxito esas aplicaciones, pero bueno, a partir de eso es como que empezó a darse un poco el debate acerca de las libertades individuales. Sí, sobre todo porque esas aplicaciones las administraba, me parece que esto tiene que ver más con que las administraba El el Estado. Estado, ¿no? Y no hay y lo que sucedía también es que no hay tanto cuestionamiento con las aplicaciones que las administran empresas privadas y que todos somos conscientes de lo que ha sucedido con empresas como Facebook, todo lo que ocurrió con la investigación de Analytica Cambridge, toda la venta y difusión y manipulación de datos y de qué manera se segmentan las audiencias en base a toda esa información que obtienen las empresas privadas. Ahora, pero ¿qué pasa cuando estas aplicaciones son utilizadas, son creadas, diseñadas, desarrolladas e utilizadas por el Estado? Eh, y que de todas maneras surgieron estos cuestionamientos con estas aplicaciones, sobre todo para trabajadores que eran autorizados a medida que algunas de alguna manera la cuarentena iba teniendo distintas fases, estas aplicaciones iban a utilizarse en ese sentido, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que muchos estados, y sobre todo en este marco de estos estados inteligentes y estas ciudades inteligentes y con aplicaciones que te facilitan los trámites de la administración que siempre son tan burocráticos, ya tienen algunas aplicaciones utilizadas. Todo lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, todo lo que es pago de impuestos, eh, estacionamiento medido, le decimos en Argentina o en Tierra del Fuego, y bueno, se utilizan aplicaciones, más menos utilidades. El Estado ya ha comenzado a implementarlas, este tipo de sistemas, y que obviamente coincido, como vos decís, Pablo, la pandemia aceleró muchísimos procesos. Quizás no en Argentina de manera como en otros lugares donde ya había así información específica de dónde estaba la persona, cuánto tiempo estaba allí, con quiénes estaba. Digo, no había ese micropoder control, no llegó a ese extremo, ese micropoder, ese panóptico observando cada movimiento, pero de alguna manera incluso iPhone también publicó informes acerca de cómo era el comportamiento humano y de la gente en la pandemia a través de todos los datos que estos celulares envían a las empresas. Entonces, por ahí lo que yo creo es que hemos empezado a tomamos, me parece, conciencia y noción de la situación que estamos atravesando hoy a partir de esto, ¿no? Y de todos estos procesos que se han ido acelerando y de que a veces con buenas intenciones y quizás otras no, eh, ha habido como una suerte de falencias de coordinaciones técnicas en cuanto a la forma en cómo se comunica también la utilización de esa aplicación o el fin o la utilidad última de esto y cómo funciona, digo, y no solo en esto, digo, ha habido, sí, lamentablemente, algunas falencias de coordinación técnica entre quizás los COE, los gobiernos,
y en varios aspectos se ha visto, no solo en la utilización de aplicaciones, sino podemos ir mucho más allá, ¿no? De lo que es la comunicación de las distintas fases, de lo que se puede hacer y no hacer, pero bueno, para no irme de tema, me parece que un poco de eso, como vos bien decís, Pablo, se aceleró el proceso, ¿no? Esto de la tecnología, y hoy por hoy, fíjate vos, estamos conectados desde Tierra del Fuego, desde el fin del mundo, con Ecuador, analizando lo que ocurre en este tiempo, ¿no? Salvando la diferencia de horas, pero es impresionante, y además estamos conectados con otras personas que nos están mirando desde otro lugar, a quien también saludamos si se han conectado recientemente. Nuestros otros compañeros tal vez y amigos del posgrado. Y tú señalas algo que es tristemente cierto, ¿no? La psiquis humana nos hace ser mercancía de grandes corporaciones sin que temamos a convertirnos en un algoritmo más de esos grandes intereses, pero cuando es el Estado, a caramba, y la cosa cambia, saltamos y decimos, no, a mí el Estado no me va a controlar. Ya te controla Facebook, ya te controla Google, ya te controla Rappi, ya te controla todo el mundo. Y te preocupa que te controle el Ministerio del Interior. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? No nos hagamos los sorprendidos, decía Lale. Claro. Eso ya venía pasando. Sí, pero ahora, digamos, como que tomamos conciencia de que es un fenómeno al cual le hemos normalizado, le hemos quitado toda perspectiva y del cual no vamos a poder abstraernos, porque en el minuto en el que estamos caminando, como decía Guada, estamos caminando con este aparatito, saben en dónde estamos, con quién, el rato que damos un like saben todo, pero es un proceso al que de alguna manera los estados van a tener que enfrentar legislando Sí, seguro. En función de la protección de los datos, ¿no? En función de la protección de la privacidad del ser humano, y la privacidad del ser humano pasó a tener unos... ¿Existe la privacidad del ser humano? Especialmente cuando te decían en la pandemia, tenga sexo virtual. Entonces, el lindero de la privacidad humana, cuando se suponía que la intimidad era lo más privado, lo más sagrado, pasamos a decir, bueno, pues la única manera de que las parejas que están separadas tengan una relativa normalidad es a través de los teléfonos. Entonces, cambiamos absolutamente todos esos paradigmas, pero va a ser necesario que se legisle, ¿no? Va a ser necesario que se legisle en eso. Ya son las 9 de la noche, no sé si ustedes tengan tiempo y ganas. Acá son las 11 de la noche. No sé. Yo, además de esto, quería reflexionar, por lo menos de mi parte, como para ir dándole un cierre a esta situación, y quizás ustedes tengan otros temas más. Pero también cómo las redes sociales han tenido un papel tan preponderante, ¿no? En toda esta pandemia, en los gobiernos. Por lo menos acá en nuestro país y en nuestra provincia, cuál ha sido el rol, la importancia, quiénes son estos ciudadanos, cómo han sido el trabajo también, y cómo la OMS misma y otras organizaciones internacionales han puesto ya también utilizando términos como infodemia, como fake news, cómo detectarlas. Digo, por primera vez también se hizo mucho hincapié en esto de que la gente se informe, y cómo se informe a través de fuentes oficiales, y bueno, y cuánto cuestionamiento hay de lo oficial. Lo oficial realmente me está diciendo la verdad o no. Digo, cómo los portales fake, los portales truchos, como le decimos acá también, no sé cómo es la situación en Ecuador, pero digo, y después esto de la cantidad de información y de datos que comenzaron también a hacernos mal, también fue otra cara, otra situación de esta pandemia, ¿no? Y es una situación, y no sé si Ale iba a decir algo en relación con eso, pero es una situación que va a ir muy aparejada de los procesos electorales, porque sí, por ustedes hablan del 2023, creo que dijiste, Guada, sobre las elecciones siguientes, pero acá en el Ecuador las elecciones se convocan el 17 de septiembre y se practican en febrero o máximo marzo del 2021. Entonces, hay unos fenómenos que se van a enlazar ahí, las fake news,
cómo va a ser la campaña, por lo menos para el Ecuador, en los próximos 4 o 5 meses, 6 meses. Ujú. Y esa es una visión, no del Ecuador, sino en general, que quisiera tener una impresión de ustedes de cómo ven esta cuestión de la política digital que ahora va a estar muchísimo más presente en nuestras vidas como consecuencia del COVID. ¿Cómo crees que se produzca un cambio en la relación políticos, ciudadanos, candidatos ciudadanos, electores digitales en los próximos meses? ¿Cómo lo ves tú, Ale, para empezar contigo? Bueno, nosotros aprendimos por teoría que la campaña, digamos, es un 50% de campaña de aire que tiene que ver con todo lo que es la estrategia de comunicación y estrategia en medios y estrategia en redes, y por otra parte lo que es la estrategia de tierra, que es el caminar, el roce con la gente, el hablar con la gente, el escucharla, y bueno, eso es como que se está reconfigurando, se está reprocesando y vamos a ver en qué termina, digamos, porque yo sinceramente, personalmente, no concibo la política sin el contacto personal con la gente. Tal vez se tenga que hacer de otra manera, digamos. Sí está muy en boga el tema de redes y de medios que nunca va a faltar, pero me parece que el tema de hacer política o comunicación política sin el contacto con la gente es como muy raro, ¿no? Es como que Es muy como el fútbol, complicado. es como el fútbol sin público, dices tú. Es algo así, digamos. Es como la esencia de la política, o sea, el salir, el hablar con la gente y escuchar cuáles son sus verdaderas necesidades y no el que el político diga, bueno, las necesidades son tal y tal. No, la base tiene que estar y la plataforma en escuchar a la gente y cuáles son, que salga de la gente el tema de las prioridades y qué es lo que realmente necesita. Nosotros tenemos elecciones legislativas el año próximo y en el 2023 tenemos, bueno, ya cambio de gobernador, de intendentes, legisladores, elecciones Me, generales. me pareció muy importante, por lo menos en Argentina, lo que ocurrió con respecto a este tema, de que ya los líderes comiencen a dar un mensaje en torno a esta situación, ¿no? El presidente muchas veces dijo, hizo referencia a los ataques de los trolls, de las fake news, eh, también hizo lo mismo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su último mensaje, sobre todo cuando la ciudad de Río Grande este fin de semana próximo pasado tuviera tantos casos, y de hecho los seguimos teniendo lamentablemente, y se apela a la responsabilidad que hay detrás de las redes sociales, a la responsabilidad que tengan aquellos políticos también, porque a veces pueden con su mensaje con determinada orientación y demás, profundizar alguna grieta que en este momento y en este contexto por ahí no es lo necesario, porque genera repercusiones, genera confusión, genera mensajes contradictorios, y si bien lo que yo no quiero con esto decir que no deba haber críticas, lo que digo es que en realidad deben existir acciones en conjunto de la sociedad y de la política, que sean de alguna manera extraordinaria y no de la política tradicional, porque estamos en un contexto extraordinario, ¿no? Muchos también politólogos han hecho mención a esto y me parece importante poder tenerlo en cuenta, porque estamos llegando en un momento y donde sabemos que las redes sociales, que la gente se informa muchísimo a través de estos medios no tradicionales, de estos medios digitales, que también hay una preponderancia de los medios tradicionales de comunicación, televisión, radio, diario, donde el ciudadano busca legitimar con las palabras autorizadas, como científicos y demás, todo lo que está ocurriendo, pero hay otro gran segmento de la población que se informa a través de redes sociales y que detrás de esas redes, de los trolls, de las fake news, hay intereses y hay operaciones políticas que lamentablemente se están viendo en estos tiempos en los cuales estamos atravesando una situación muy delicada. Y además de esto, puntualizar de que, bueno, por lo menos en Argentina, en esta semana y con esta renegociación de la deuda externa que tenemos y demás, que empezamos a empezar a planificar y a visualizar algunas cuestiones de ordenamiento de la economía que son
muy, pero muy necesarias, imagino que en Ecuador también, Pablo. Acá la situación hoy, por ejemplo, estaba leyendo antes de la charla, según UNICEF y de acuerdo a datos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de nuestro país, el 60% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es pobre, el 60%. Digo, son números terribles. Estamos en camino, también como decía también Do Paso la otra vez, con cifras de desocupación también que no ha pasado en los últimos años. Entonces, hoy los esfuerzos tienen que ir apuntados a eso, a generar herramientas y estrategias, no quizás de la política tradicional, como dice Ale, con esta concepción de la política tradicional, pero pensando en este contexto actual que nos Típico. exige y que nos demanda, por sobre Ujú. todas las cosas, soluciones para poder darle respuesta a todos estos sectores tan vulnerables que han quedado expuestos en esta pandemia. Exacto. Sí, lo que tú señalas es una penosa realidad, ¿no? La consecuencia de la pandemia es una crisis económica que va a pauperizar sectores eh, importantísimos de las sociedades, en especial en países como los nuestros, ¿no? Porque la capacidad de resistir Ujú. eh, las economías del primer mundo es totalmente distinta de la capacidad de resistir las economías de países como los nuestros y en el caso del Ecuador, con un manejo económico que ha sido materia de muchos cuestionamientos. De hecho, en estos instantes se está produciendo una comparación entre los resultados de la negociación de la deuda entre el Ecuador y la Argentina y hay muy serias críticas a lo hecho por el Ecuador, Ujú. que parecería ser, va a tener efectos contraproducentes y fue pensada o diseñada no en los intereses del país, sino en los intereses de los tenedores de los bonos, según las críticas, que también de lado y lado hay, ¿no? Hay Sí, sectores obvio. que también sectores, y que es algo a lo que tú señalas con toda corrección, Guada, es el momento en el que la política se empiece a ejercer de un modo que busque, y Ale lo decía en la primera intervención, que busque resolver los problemas de la gente, ¿no? Eh, el desempleo, el hambre, la inseguridad, el aumento de la delincuencia, van a ser consecuencias que nos deje la pandemia que lamentablemente no se resolverán en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. Esta es una crisis que por lo menos en el caso del Ecuador nos llevará unos 2 o 3 años tratar de salir y si es que se toman las medidas adecuadas. Eh, Ujú. yo creo que les voy a leer unos pocos mensajes. No tengo ciertos los nombres por un problema de link, ¿no es cierto? Pero eh, veo nombres aquí como por ejemplo el de Francisco Fernández Madrid. Dice, Mm. excelente iniciativa, felicidades. Veo el de Sergio Alejandro que dice saludos desde Ushuaia, Pablo, y es un gusto estar en la charla. Veo también un comentario que dice, es verdad que debería ser normal lo de estas mujeres en referencia a lo que refería Wada, pero está muy bien que se remarque porque si son los hombres seguro que van a ocupar las primeras planas de distintos medios, que también tiene razón, ¿no es cierto? Felicitaciones por esas mujeres y todavía muchas de ellas jóvenes. Veo nombres, si no me equivoco, está María Victoria Torres, que es Vicky, que también fue nuestra compañera, Francisco y algunos nombres más. Algunas Hay, palabras. sí, hubo otro mensaje, dice, buenas noches, perdón, Pablo. No, por favor. Indudablemente las decisiones que se toman alrededor de medidas para paliar los efectos de la pandemia deben nacer desde lo político, porque los administradores, al menos en Ecuador, nos dice Fabio, son políticos, los cuales tienen en mira las próximas elecciones. Estas medidas deben ser económicas, la mayoría instrumentadas desde el Estado, incluso subsidiadas por el Estado. ¿En qué medida cambia la relación del político con el elector? Bueno, son también otro de los comentarios. Julio Alday también dice interesante debate, saludos desde Ushuaia y yo creo que, a ver, María Victoria dice un placer escucharlos. Yo creo que si no tenemos preguntas, si es que alguien no desea formularlas a micrófono abierto o por escrito, podríamos ir cerrando esta conversación.
Yo la verdad, como acá es las 9 de la noche, podría quedarme conversando largo todavía. Lo que me falta es una botella de vino argentino y podría quedarme. Pero entiendo que Bien, ustedes muy bien. ya son las 11 Sanjuanino de la sobre noche. todo. Sin ánimo de ofender a los mendocinos, que todos son excelentes vinos, pero bueno, preferentemente los sanjuaninos. Sanjuaninos. Entonces, tal vez algunas palabras finales, Ale, Guada. Les repito, muchísimas gracias. Nosotros estamos retransmitiendo por Facebook en varias páginas y vamos a colgar en el canal de la consultora en YouTube. Y evidentemente este tipo de temas y la hora convoca menos de lo que convocan otros, pero con el paso de los días va incrementándose la audiencia y lo importante es, pues, haber tenido esta conversación. Guada, Ale, les agradezco enormemente. Ojalá no sea la última vez, sino que podamos conversar muchas veces más. Ojalá podamos vernos prontamente. Ojalá la Ojalá, pandemia nos permita viajar y nos permita ojalá. continuar capacitándonos juntos en algunas otras Ujú. actividades. Muchas gracias y un Ha mensaje sido de un ustedes. placer. Un placer, Pablo, un placer, Guada, toda la gente que estuvo presente en esto que fue por ahí, tal vez y muy humildemente, echar un poco de luz sobre lo que está pasando. Y bueno, ojalá la clase política, sobre todo argentina, esté a la altura de las circunstancias en el tema de poner como prioridad el bienestar de la gente, más allá de las diferencias, ¿no? Un Bueno, placer. nada, yo quería agradecer la convocatoria de Pablo, de Ale, de permitirme estos momentos de por ahí poder reflexionar en este contexto de pandemia. Bueno, tuve la posibilidad de poder dialogar con varios politólogos destacados del país, con quienes, bueno, coincidimos mucho en cuanto a las visiones, en cuanto a cómo se ha gestionado en la Argentina esta crisis, la comunicación, que se ha puesto también en valor y por primera vez la importancia, ¿no?, de contar en los equipos de gobierno con profesionales de la comunicación, la importancia que hoy tiene nuestro rol de comunicadores en todos estos equipos. Afortunadamente, la gran mayoría ha podido implementar y ha podido realizar buenos trabajos. Ahora yo creo que es momento de seguir reforzando esta pedagogía de las medidas, esta pedagogía del cuidado, porque por lo menos hasta que llegue la vacuna va a ser una medida y una barrera de contención y de protección de todos y todas. Eh, es importante seguir dándole el espacio a las mujeres, a los profesionales, y sobre todo de seguir escuchando lo que están atravesando los vecinos y vecinas. Se están duplicando de manera impresionante los esfuerzos sociales por tratar de contener todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Las cifras de desempleo en todo el mundo son realmente alarmantes. Y quizás es momento de replantear, repensar, refundar distintas cuestiones, como también ha dicho Paso en otras charlas, que me parece importante que los dirigentes, que los líderes tienen que tomar nota de eso y con equipos interdisciplinarios poder ir buscando algunas alternativas a eso. Les agradezco muchísimo, hablo por ahí, no sabía qué, digo, bueno, ¿qué voy a decir? Y ahora no paro de hablar, ¿viste? Pero bueno. Es que Suele lo que pasa es que la audiencia tiene que saber que Wada no solo es periodista, sino que también es abogada. Así es. Entonces, indudablemente tiene de qué hablar. Somos Podemos colegas en seguir, esto. podemos seguir hablando, Pablo. Bueno, espero pronto conocer Ecuador, Tienen que que venir, sé tienen que que es venir, hermoso, Allá así que iremos, bueno. tienen que venir. post pandemia. Es un país muy atractivo, muy interesante. Ojalá, como ustedes dicen, ojalá la clase política sea capaz de entender el momento que vivimos, un momento en el que deberíamos hacer ciertos renunciamientos Exacto. y mirar el bienestar de la gente, porque estamos hablando Ujú. de unas sociedades asustadas, unas sociedades temerosas, unas sociedades empobrecidas, unas sociedades que se han convertido prácticamente en una olla de presión
que en cualquier momento puede explotar con consecuencias impredecibles y que deberíamos evitar. Este es un país hermoso. Nosotros tenemos, yo no soy muy católico, pero es una referencia, o no soy nada católico, pero es una referencia que los ecuatorianos usamos mucho. Nosotros tenemos una santa aquí en el Ecuador, que es Santa Mariana, y Santa Mariana decía, el Ecuador no se va a acabar por los terremotos, sino se va a acabar por los malos gobiernos. Esperemos que esa predicción de la santa no se cumpla, ni por los terremotos, ni por los malos gobiernos, pero siempre son bienvenidas. Argentina es un país hermoso, incomparable, su gente sin ninguna duda es de una calidez extraordinaria, se come muy rico, se toma muy rico, Se toma. y ojalá la pandemia nos permita estar juntos y estar en familia con quienes nos quieren y a quienes queremos. Les mando un abrazo fortísimo, espero que podamos volver a conversar muy pronto. Así será. Y espero que ustedes sean la semilla de Polianalítica, perdón, me trabé, de Polianalítica, capítulo Argentina. Así será, amigo. Así será. Un gusto. Un fuerte abrazo, Realmente. Ale y Guada. Adiós, gracias. Un beso Estamos grande. viendo. Chau, chau. Muchísimas gracias.